Sabemos que China es una de las mayores potencias mundiales, que está en disposición de disputar la hegemonía, si no lo está haciendo ya, a Estados Unidos, que su tremenda economía en paridad de poder adquisitivo está por encima de la primera potencia mundial. Y sabemos que una de las virtudes que tiene, una de las ventajas que tiene, es sin duda su posibilidad de tomar decisiones de gestión verdaderamente rápidas por su peculiar sistema político. Y claro, sin embargo, también te planteas, ¿qué pasa cuando quien lidera una maquinaria de ese tipo cambia? Bueno, pues sobre el futuro de China, sobre el futuro de una China que en los últimos tiempos ha sido pilotada por Xi Jinping, vamos a hablar ya con Rafael Martín Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales de ICADE y además especialista en Asia-Pacífico. Tocayo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. El liderazgo de Xi Jinping en China, a mí me da la sensación, tú eres el experto, que es verdaderamente, dentro de la homogeneidad que tiene la política china, sí, verdaderamente distinto el de sus predecesores, del de Hu Jintao, del de Jiang Zemin. Háblanos un poco del liderazgo de Xi Jinping. Totalmente. Para empezar, Xi Jinping, una de las cosas que ha hecho es romper esa tónica marcada por Deng Xiaoping, que era que nadie pudiera estar más de 2 mandatos. Entonces él, en el último congreso, lo que ha hecho ha sido prácticamente perpetuarse en el poder. Y para eso, durante su segundo mandato, pues hizo en el Politburó y en todos los organismos de poder del Estado, también incluido en el Ejército, pues hizo maniobras de destituciones, aprovechando también casos de corrupción, digamos, para que no tuviera una gran oposición dentro de lo que antiguamente, pues era, antes de él, pues era la vertiente política china. ¿Cómo ha sido capaz Xi Jinping, sabiendo que los contrapesos, los equilibrios de un país como China siempre han estado muy bien medidos y han funcionado bien, de llegar a consolidar ese poder tan, digamos, omnímodo, que le ha permitido cambiar una doctrina tan establecida de controlar de esta manera partido, Estado, Ejército Popular de Liberación? ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, realmente hay que entender una cosa, y es que cuando llega Xi Jinping al poder, llega como un personaje hasta cierto punto deseado por su perfil duro, precisamente anticorrupción. La época de Hu Jintao fue la época de gran crecimiento de China, del 2003 al 2011 prácticamente China pasa de la bicicleta al Mercedes, pero también es muy problemática en cuanto a la corrupción. Era una corrupción que llegaba hasta los niveles más altos, hasta los niveles más bajos. Y entonces Xi Jinping llega con un programa para evitar esto. Por lo tanto, ahí no le van a faltar apoyos. Lo que él ha sabido hacer después es modelar esa política anticorrupción para darle un giro que también le ha permitido callar a todos aquellos que podían haberle hecho sombra, ¿no? Hay que recordar una cosa, es que antes que Xi Jinping había 2 vertientes políticas, los llamados populistas y los elitistas, y se turnaban en el poder, ¿no? De hecho, el que le precede, Hu Jintao, era un populista, él era después un elitista, como lo había sido Jiang Zemin, y después le hubiera tocado el poder, evidentemente, a Li Keqiang, que era de nuevo un populista. Pero, sin embargo, esto no sucede. Y Li Keqiang no puede hacer nada, se queda en el Politburó, pero realmente sin ningún poder. Por lo tanto, yo creo que él ha sabido muy bien manejar las bases del partido, manejar los puntos intermedios y hacer depuraciones en las cuales algunas veces se ha confundido la depuración política con la corrupción. Esta distinción que nos has presentado entre populistas y elitistas es lo que también a veces se denomina Taizidang y Tuanpai, los que son los príncipes, los herederos de los compañeros de la larga marcha de Mao, y los que vienen de los procesos, como digo, de la facción meritocrática. ¿Eso es a lo que te referías? Sí, también tiene algo que ver. Evidentemente, claro, aquellos que venían de la larga marcha, etcétera, Deng Xiaoping, de hecho, fue uno de ellos, pero luego a partir de Deng Xiaoping recordemos que ya Jiang Zemin, por ejemplo, que ya es un elitista, ya pertenece a la costa, es una mentalidad más proclive al liberalismo, más alejada de los conceptos más clásicos, digamos, del maoísmo. Y entonces, evidentemente, lo que ha habido ahí, yo más que nada lo veo como una herencia de esa división política que había en la época de Deng Xiaoping, con una izquierda y una derecha, y él en el centro, siempre entendiendo, obviamente, que la izquierda sería la parte más conservadora por ser la más maoísta, y la derecha la más liberal y, por lo tanto, la más proclive a lo mejor a un cambio político de mayores libertades, ¿no? Entonces, por lo tanto, se conjugan esto que tú acabas de mencionar con esta herencia de Deng Xiaoping.
El hecho es que hay una hipercentralización del poder bajo Xi Jinping. Yo te pregunto, ¿esto cómo afecta al protagonismo del Ejército Popular? Porque el ejército siempre ha sido muy potente. Yo no sé si eso genera algún tipo de malestar. Sé que es muy opaco todo lo que rodea al poder en China, pero resulta llamativo que haya podido, vamos a decir, apartar del verdadero poder al ejército, ¿no? ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, esto es algo que ya viene desde la época de Mao. ¿No? Mao es un civil, no es un militar, pero controla al ejército, y él tiene muy claro que siempre el poder civil debe controlar al ejército. De todas maneras, como bien has dicho, es un poder que siempre se ha mantenido independiente en ciertos aspectos. Por ejemplo, durante la Revolución Cultural, el ejército se mantiene independiente también por la propia decisión de Mao. Y esto ha sido así siempre dominado por el partido. ¿Por qué? Porque las altas cúspides del ejército, los generales, la alta oficialidad del ejército, pertenecen al partido. Tienen reuniones periódicas con el partido. El partido, digámoslo así, intenta condicionar la vida política de todos los elementos del país, la empresa, el ejército, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que podría chocar en algún momento la burocracia civil del partido, que es muy rígida, digamos, con un nuevo ejército que cada vez está más modernizado, que necesita tomar decisiones sobre el terreno y no siempre acudiendo a Pekín. Y eso es una de las hipótesis que podría derivar en un posible conflicto en el futuro o en alguna problemática para el partido. No hay bolas de cristal, es obvio, pero ¿qué escenarios te planteas tú de futuro político de China una vez Xi Jinping ya no esté? Pues suponemos que no se va a jubilar, no. Bueno, o sí, pero se va a morir, salvo que la conversación con Putin de los 150 años, no sé si te acuerdas, sea real, se va a morir. Entonces, ¿qué escenarios planteas tú? Bueno, una posibilidad sería que hubiera un líder fuerte al estilo Xi Jinping, pero tendría que estar preparado desde antes. Y ese es el problema, que yo no veo ahora mismo eso. Podría ser Li Qiang, por ejemplo. Li Keqiang, como sabemos, murió de un infarto hace tiempo, pero sí es posible que se abriera una lucha de poder en este sentido. Si hubiera un liderazgo fuerte, sería una transición pacífica, simplemente de una persona a otra para hacer una continuidad. Otra forma sería que sin un liderazgo muy fuerte, pero con el partido todavía manteniendo su estructura, se volviera otra vez a lo que existía antes. Claro. Existía a dos tendencias políticas y con un ejército dominado por el partido. ¿Qué es lo no deseable? Porque sería un caos. Lo no deseable sería la tercera posibilidad, en la cual no estuviera muy clara la función del partido. Entonces el propio poder civil reclamara su posibilidad de acción o reclamara su propia opinión sobre el proceso que se debe abrir en China. Y esto realmente sería muy complicado. Al final, si se vuelve a esa suerte de pluralismo interior, tenemos una China que sería menos predecible, ¿no? Porque ahora quizá sabes a qué atenerte. Sí, exactamente. Bueno, sería predecible dependiendo de quién gobernara en ese sentido, ¿no? Porque siempre se puede hacer un análisis. Te pongo un ejemplo. Cuando gobernaba Jiang Zemin, o sea, yo a Jiang Zemin diplomáticamente siempre le digo que fue un guerrillero de la diplomacia, pero se le vio venir desde el principio, pero con un fuerte liberalismo. Si consideramos a Hu Jintao, con su personalidad, con cierto grado de buenismo que siempre ha sido muy criticado en China, también es predecible. Y Xi Jinping, el tema que tiene es que hay dos Xi Jinping. Por un lado está el que siempre está manteniendo un plan de acción que nunca dice y que realmente solamente él conoce o las personas más cercanas a él conocen, y que de repente te lo puedes encontrar encima de la mesa, lo puede convertir en una acción, incluido militar. Y luego está el Xi Jinping, digamos, más cauto, que prefiere que la economía vaya circulando con normalidad y que haya paz alrededor. O sea, por lo tanto, Xi Jinping tampoco es tan predecible en este sentido, ¿no? Porque hay dos personajes en el poder. Por un lado tenemos al político cauto y previsible, dependiendo de hacia dónde vaya la economía, y por otro lado tenemos al hombre que sueña, en mi opinión, con ocupar ese puesto histórico de Mao, y con ser reconocido como más que Mao en ese sentido. Recordemos que Xi Jinping es un hombre que viene sociológicamente hablando de la Revolución Cultural, y por lo tanto esa es su herencia, y eso le acerca más al maoísmo. Con lo cual tampoco consideraría que Xi Jinping es tan predecible.
Fíjate, hablabas de la economía. Yo hoy leía un informe que señala, hablamos siempre de cuándo va a superar o no superar a Estados Unidos, pero en lo económico hay un concepto que se llama la paridad de poder adquisitivo. Sí. Claro, que es cuando tienes en cuenta lo que se puede comprar con el dinero que gana cada uno, y entonces las comparaciones son más homogéneas. Y igual la audiencia se sorprende, pero ahora mismo, en cifras absolutas, el PIB de China es 20 billones de dólares, grosso modo, el de Estados Unidos 30. Y dices, uy, pues todavía le saca una parte importante. Sí. Ahora lo ponemos en paridad de poder adquisitivo. Y el de China es 43 billones, el de Estados Unidos 31. Exactamente. Y dices, es que el sorpaso ya ha sucedido y no nos hemos dado ni cuenta. Sí, es un tema interesante porque hay elementos en la vida china cotidiana, y los que hemos vivido en China muchos años lo sabemos, y es que elementos del día a día que son excepcionalmente baratos. Te hablo de coger un taxi, te hablo de la comida, que es fundamental, te hablo de la energía eléctrica de las casas, del gas, de la calefacción, etcétera, ¿no? Todos los que hemos vivido en China, la vez que nos hemos arrepentido de haber dejado el país es cuando hemos pagado la factura de la luz. Eso es un clásico comentario entre nosotros. Y claro, eso se nota porque aunque los salarios sean más o menos bajos o altos, pero que la costa realmente estarían a un nivel como en España aproximadamente, en ciudades como Shanghái, pero realmente lo que son las necesidades básicas del ciudadano son muy baratas. Entonces, en ese sentido, China es un gran productor alimenticio, es un gran y luego consume muchísima energía, llega a acuerdos muy fáciles con países como Irán, como Arabia Saudí, etcétera, para esta energía, también Rusia, y eso hace que el poder adquisitivo de China pues haya ido en aumento porque los salarios también lo han hecho. Es tremendo porque también el PIB per cápita, no lo recuerdo exactamente, eran 27.000, 29.000 dólares. Es que estamos hablando de una clase media, quiero decir, si miramos todo el listado de países del mundo, relevante. Sí. Yo discutía hace poco, fuera de micro, obviamente, con el CEO de una compañía venía aquí a una entrevista y hablábamos de China, no sé por qué salió el tema, Sí. y yo decía, no, pero es que es una clase ya relevante la de la población china. No, si están en la pobreza. Digo, estamos muy equivocados en torno a lo que hay aquí. Hablabas de los acuerdos que van, por ejemplo, en materia de agricultura, no solo por lo que producen ellos, sino que te llegan a un país en África, a Madagascar o donde sea, y te dicen, te arriendo la mitad de toda tu superficie productiva durante 90 años, 75 años. Exactamente. Y generan la apuesta por la energía. Las centrales nucleares están manejando todo tipo de tecnologías nucleares, está investigando en fusión, pero en fisión, en lo tradicional. Sí. Tiene los reactores de base de sales de sodio, los que tienen torio. Cualquier tipo de tecnología que le aporte energía gratuita no, pero quiero decir muy barata. Como tú apuntabas, y muy, muy fácilmente generable, está explorada por parte de China. Eso no lo podemos perder de vista porque tenemos la tendencia a pensar todavía en un país de 1.400 millones en el que el 90% son campesinos pobres, y eso no es así. En absoluto. Es que China ha cambiado mucho en los últimos años. Mira, yo la primera vez que piso China fue en el 2003. Y la segunda vez que la piso es en el 2011, ¿no? Y es lo que te he dicho antes. Yo dejé un país ya en el 2011 ya para vivir allí. Y había dejado en el 2003 un país de bicicletas, y la comparativa que te he hecho antes, y me encuentro de repente un país de Mercedes. Hace un crecimiento enorme, absolutamente enorme, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es algo que no se entiende desde Occidente, pero solamente se entiende cuando vas a verlo. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí está la China de la costa, la China de las grandes finanzas, donde vive casi el 90, el 85% de la población china, pero también hay una China en Shanghái, en Sichuan, etcétera, con un nivel de vida más barato, con sueldos más pobres, pero también con necesidades más básicas. Y esos son los grandes productores muchas veces de todos estos productos que nos llegan a los bazares, etcétera. ¿Qué es lo que pasa al occidental? Que si no viaja a China, lo único que ves es el bazar, que eso lo está produciendo un trabajador que no necesita mucho dinero para vivir, porque, cuidado, vive en un pueblo donde realmente los precios es 10% por debajo de Shanghái o Shenzhen, otras grandes ciudades de la costa. Tenemos una visión sesgada, desde luego. Sí. Oye, precisamente has mencionado un par de veces tu experiencia vital en China. Me interesa mucho desde el punto de vista no tanto de los avances, que ya nos lo has dejado claro, sino, por ejemplo, para un occidental que daba clases, creo que era tu caso,
hay mucha presión intangible sobre lo que se puede o no se puede hacer. El partido es fundamental. Sí. Allí no hay Estado, quiero decir. No que no haya Estado, sino que el Estado es el partido. Claro, O sea, ahí lo que hay es lealtad al partido y el partido es lo que sí. rige todo. Es la última instancia relevante. Sí. ¿Un occidental que imparte clase nota algo? Bueno, depende de a lo que se dedique. Si el occidental da clases de español, por ejemplo, no va a notar nunca nada. Pero mira, en mi caso, yo daba clases de política exterior, de relaciones internacionales, de historia contemporánea. Entonces, yo simplemente tenía muy claro cuál era la línea roja. La línea roja, te pongo un ejemplo, si yo hablaba de las transiciones políticas de Latinoamérica, de la dictadura a la democracia, yo lo podía contar sin ningún problema, siempre y cuando a mí no se me ocurriera decir algo así como animar a los estudiantes a salir a las calles para exigir algo, para exigir lo mismo, ¿no? Eso no se podía hacer. Y mientras no se pase esa línea, realmente uno puede dar sus clases normal, puede hacer su vida completamente normal, e incluso la mayoría de los ciudadanos, como nos pasa aquí, que no les interesa la política, no van a sentir nunca ninguna presión en ese sentido. Cuando tú estuviste la última vez, todavía no estaba implantado el carné por puntos de buen ciudadano, ¿no? Bueno, mira, te digo una cosa, se ha hablado mucho sobre eso, pero realmente hay mucha leyenda urbana. Quiero decir, sí es verdad que existió en algún momento, pero yo creo que el partido echó hacia atrás. Y al final se ha quedado una cosa para los bancos, para las grandes compañías, para sus clientes, digamos, más fieles, etcétera. Yo regresé a España en el 2023 y voy cada 6 meses. Y realmente no es una realidad cotidiana el carné por puntos de ciudadanía que, digamos, que presione al ciudadano, en absoluto. Quiero terminar con una reflexión sobre la China que sobrevivirá a Xi Jinping. ¿Será claramente el hegemón de la segunda mitad del XXI? No creo que sea el hegemón, pero va a ser desde luego un país muy importante. Ya lo es, y lo va a ser más. Pero también es que tenemos China, o estamos en dos lados siempre. O por un lado estamos diciendo a China que nos va a comer, o decimos que China se va a hundir y nos va a hundir a todos. Ni una cosa ni otra. China simplemente va a ser un país muy importante, uno de los más importantes del mundo. Es ya el hegemón de toda Asia, que es el 40% de la economía mundial. Entonces, y eso evidentemente va a ser así. Lo que sí se está produciendo en China es un tema muy interesante, que es un cambio sociológico. Porque ellos ya por primera vez tienen una clase media joven, formada, educada, viajada, y que además ya no recuerda el cuenco de arroz que solamente tenían, y que no te estoy diciendo que vayan a exigir grandes libertades en el futuro, pero que desde luego vamos a ver un cambio más cercano a una mentalidad occidental para el futuro, eso seguro. Me encanta que te animes a diagnosticar con nosotros. Rafa, muchas gracias por esta entrevista, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Hasta la próxima.